luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a este encuentro con la palabra de Dios. Lo primero, agradecer vuestra presencia, tanto a los veteranos como a los noveles, como los que venís por primera vez hoy. Con todo el gusto del mundo, siempre decimos que durante la charla no solemos hacer interrupciones. Pero tomad nota y no os quedéis con ninguna duda, que ya si no es en el día, el lunes siguiente se aclara lo que haya que aclarar. Para los nuevos decirles que estamos este año desgranando, desmenuzando el Evangelio de San Juan, y que es un verdadero descubrimiento para el que no lo haya vivido antes, porque como él escribe muchos años después que Mateo, Marcos y Lucas, que son los que conocemos como sinópticos, Juan en muchísimos aspectos viene a ser complementario, sin pretenderlo, de los evangelistas que han escrito con anterioridad. Este evangelio que estamos viendo es el del Espíritu, el del corazón de Cristo, y veréis que no tiene desperdicio, ¿no? Nos quedábamos el último día, todavía en el capítulo 1, viendo la primera llamada a los discípulos, con esa nota pintoresca de aquel, dice, de Nazaret puede salir algo bueno, que dice Natanael, etcétera, ¿no? Y Felipe, con esto acabábamos el lunes pasado, ¿no? Tiene la clave para el que no se atreva a hacer apostolado. Yo no me atrevo, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Y cómo me pongo? Porque me gustaría, pero no tenemos más que coger la fórmula de Felipe. Y cuando le preguntan, dice, ven y lo verás. Ven y lo verás, ya está, no necesito más. Y viene y se entera, ¿no? Tras esta presentación y la llamada de quienes van a ser la jerarquía de su iglesia, entramos en el capítulo 2, viendo a Jesús invitado a una boda con su madre y sus discípulos. Ignoramos detalles de esta invitación. Lo cierto es que estas bodas, que duraban varios días, pues estaban invitados casi todos los del pueblo, bien por amistad, bien por parentesco, como ocurre todavía en algunas localidades de hoy, cada día menos, ¿no? Y este marco de la boda va a ser el lugar en el que Jesús hace su primer milagro, sobre el que han corrido ríos de tinta y gastado toneladas de papel. Vamos a leerlo, pero notemos que no se trata del relato del primer milagro sin más. Tiene más miga, ¿no? Leemos despacito, del capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan 2, 1, 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fueron invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y como llegó a faltar vino, la madre de Jesús le dice a este, no tienen vino. Pero Jesús le responde, ¿qué nos va a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra dispuestas para las purificaciones de los judíos con capacidad cada una de 2 o 3 medidas. Díceles Jesús,
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les manda: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Así lo hicieron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde procedía, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo y le dice: todos sirven al principio el vino bueno, y cuando ya la gente está bebida, el más flojo. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Hay mucho más escondido, como decía, en este relato del simple milagro de convertir el agua en vino. La misteriosa palabra de mi hora. ¿Qué hora? El derroche de vino citado expresamente, unos 600 litros. El decir a su madre mujer en vez de madre. La observación del evangelista diciendo que por el milagro creyeron sus primeros discípulos. Y el obrar de la Virgen sin más ni más, de forma contraria a la aparente negativa de Jesús. Y el que Jesús hiciese el milagro tras haber dicho esta aparente negativa, ¿no?, que nos va a ti y a mí. De todo esto una cosa es clara. Bajo el relato del primer milagro de Jesús se adivina algo más oculto, algo más trascendente. Y antes de ver las más importantes y distintas opiniones, metámonos en el marco histórico. Esto siempre lo decimos. Estamos directamente con el Evangelio de San Juan, pero cuando tenemos un curso específico de Introducción a la Sagrada Escritura, y en ese siempre decimos la ley del texto y del contexto, ¿no? Importante meternos en el túnel del tiempo y situarnos allí, en Caná de Galilea, asistiendo personalmente a lo que ha ocurrido, ¿no? Y antes de ver, como digo, las distintas opiniones, Jesús sube a Galilea desde el Jordán con los primeros discípulos, media docena más o menos, estarían entonces, entre los que va Natanael, que era de allí, que era del lugar donde se celebraba la boda en Caná, que está como a 10 kilómetros aproximadamente de Nazaret. Las bodas duraban hasta 7 días. Muchos invitados rotaban, no estaban todo el tiempo, sobre todo amigos y parientes que vivieran fuera. Y el vino era tal vez lo más importante de los banquetes. Dice el Talmud, donde no hay vino, no hay alegría. Y es muy posible, precisamente por la falta ya de vino, que cuando Jesús subió con Natanael, vecino y posible invitado, ya llevase varios días la boda en marcha. Y que también María, como era su costumbre, estaba ayudando por allí, echando una mano a lo que hiciera falta. Y metidos ya en este marco histórico, volvamos a los misteriosos versículos. Dice: fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Dícele Jesús: ¿qué nos va a ti y a mi mujer? Empezamos el análisis. En Jesús no caben defectos, pero aun en el imposible, el hecho de decirle mujer, que es título de honor solemne, es como la llamó en la cruz, que es como el mismo autor Juan la nombra en el Apocalipsis, en el capítulo 12, que es título, el nombre del Génesis, cuando el protoevangelio, el primer anuncio, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, allí aparece también la mujer. Decimos, aun en el imposible, se podría dudar de qué quiso decir con eso de ¿qué tengo yo contigo? ¿O cómo se lo dijo? No cabe la menor duda de que aquí el no verbal es la expresión de Jesús y es de tremenda importancia, y así se deduce, pues está claro que no fue una negativa, sin más
ni despectiva, pues dijo mujer y sabía que María le habían profetizado que una espada atravesaría su corazón. Absurdo pensar en un desaire por parte de Jesús. Luego hay algo más oculto, más trascendente en la contestación. Y por si fuera causa de interpretaciones, lo siguiente complica aún más la cosa. No es aún llegada mi hora. ¿A qué hora se refería Jesús? Dejando opiniones muy individuales y, como no, dejando las más absurdas, vamos a ver que las más importantes son tres. Y antes de saciar vuestra curiosidad, os diré una de las absurdas. Dice un historiador: Jesús, al no haber llegado a su hora, se negó, y María, rechazada por su hijo, se dirigió a Dios y obtuvo así el permiso de la aprobación. Absurdo. Decíamos que eran tres. Primera, al no ser la hora de hacer milagros, de manifestarse Jesús, da a entender que al no actuar todavía como quien es, no les iba a ellos la cuestión, pero ante la actitud de su madre hizo el milagro. O sea, que Jesús adelantó la hora de comenzar signos para que creyeran en él. Esa es la opinión de muchos santos padres y otros modernos como Lagrange, Ricciotti, Martamado. No es válido para muchos, puesto que si no había llegado la hora de hacer milagros, ¿cómo es posible cambiarla, alterar la hora, si era la hora fijada por el Padre? ¿Qué pinta en esta interpretación concreta lo de mujer? Segunda, otros se inclinan por el problema semántico, o más bien de signos gramaticales que aclararían el significado. Aducen que la primera frase es negativa e interrogativa, así: no tienen vino, y que hay oposición o discrepancia entre tú y yo, es que aún no ha llegado mi hora. Esta interpretación ya fue seguida antiguamente por San Gregorio Niceno, Taciano, y también tiene hoy seguidores. Y alegan que los códices hasta el siglo IV y V no tenían puntuación y se les traducía por el sentido de la frase. Muy fuerte los que alegan: si Cristo lo hizo, es porque llegó su hora. Luego, no es extraño que dijese: no es llegada mi hora. Y parafraseando la respuesta y poniendo esta interpretación en nuestro idioma, sería algo así: ¿por qué dices eso? ¿No sabes que ya llegó mi hora? ¿No me ves ya con discípulos a los que tengo que manifestarme? Otros dicen que el significado es: ¿qué hay entre nosotros, mujer? No he llegado a mi hora. Como diciendo: tranquila, no tienes que preocuparte. Los expertos, viendo estos textos de Juan, dicen que gramaticalmente no presentaría dificultad. Y la tercera a mí me encanta, ¿no? Y es un revelar la asociación de María como corredentor, de forma que en toda necesidad de los hombres, María tiene en común con Jesús y con los hombres. Y como esto se consuma en la cruz, a esa hora la remite, y por eso la llama mujer, como en la cruz. Y allí tiene cumplimiento pleno el protoevangelio, que pongo perpetua enemistad, etc., ¿no? Y la mujer, vestida de sol, victoriosa también, de pie al pie de la cruz. Y así alegan los que aportan esta tercera idea, ¿no? No se puede dudar de que la palabra mujer en San Juan tiene un valor trascendente. Segundo, el no ha llegado mi hora, pues mirad, de conocer exactamente su interpretación, aclararía todo, incluso la contestación, que nos va a ti y a mí. Luego, la clave del que nos va a ti y a mí está en saber la hora. ¿Qué hora? Pero de lo que no se puede dudar, no solo por abundancia de textos, sino porque muchos de ellos lo aclaran explícitamente, es que en Juan, todas las otras veces que dice Jesús mi hora, es la hora de la cruz. Esto no admite dudas. Veamos. Notaréis, y yo creo que esto es muy importante, que Juan, testigo por antonomasia, único apóstol presente en el Calvario, cita la hora de la cruz como impresionado, todavía a pesar de ser anciano. Dijimos que está escribiendo el Evangelio muy mayorcito ya, ¿no? Al fin
del siglo I, en el 90 y tantos, ¿no? Cita la hora de la cruz como impresionado todavía a pesar de su edad, comprendiendo lo que debió pasar por Jesús, cuantas veces Jesús habló de su hora. Dice en el capítulo 12, ha llegado la hora. Un poquito más adelante, Padre, líbrame de esta hora. Otra, en el capítulo 7, bueno, y en el 8. Varias veces intentaron acabar con Jesús, pero ¿por qué no lo mataron hasta que él? Pero no lo mataron hasta que él, en San Juan nos lo aclara. Es como una obsesión en San Juan. Nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Al final de la última cena, viendo Jesús que era llegada su hora, y lo dice explícitamente en el Evangelio, Padre, ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y finalizada la cena, ya se ponen en marcha. Padre, ha llegado la hora. Luego, lo que no admite duda ni discusión es que Juan, todas las veces que habla de la hora, habla sin que nos quede duda de la hora de la cruz. Y pregunto, ¿salvo en Caná? ¿Es lógico pensar, porque en Caná no lo aclare, que se refiere a Juan a otra hora? Pues absurdo, ¿no? Que exista una revelación un tanto escondida en el primer milagro, haya que decir casi absurdo. Todas las veces sí, y en Caná no. ¿Qué razón hay? Si unimos lo de decir a su madre mujer, igual que cuando muriendo la proclama madre de los discípulos, en la persona del discípulo amado, veremos que lo más sencillo es admitir que en Caná Jesús, aun sin pensar en ningún momento en negarse, pues vemos que sin más palabras hizo el milagro. Yo cuando me refiero al no verbal, me estoy refiriendo a la forma de decir las cosas, ¿no? Se lo diría con una sonrisa, y en vez de madre dijo mujer, pero ¿qué nos da a ti y a mí? Pero viéndole con la disposición de hacerlo. Está claro que no es un desaire, ¿no? Vemos que lo más sencillo es admitir que en Caná Jesús, aun sin pensar, como digo, en aquel momento en negarse, está revelando algo importante en la cruz. María asociada a la redención, unida en común. Allí sí hay una total unión en común entre madre e hijo. Si hay algo entre tú y yo. Allí, dando luz al cuerpo místico de Cristo, sentirá instintos maternales a favor de todos los hijos. No es que resulte interpretación encantadora, es que así casan todas las tierras. El Papa, San Juan Pablo II, en su encíclica Madre del Redentor, la Redentoris Mater, dice maravillosamente esto. Ya desde Caná se empieza a ver un nuevo sentido, una nueva dimensión de la maternidad divina de María. Evidentemente, dice el Papa, que en Caná se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la maternidad divina de María. Así podemos suponer que Jesús aprovecha un hecho acaecido en la boda, la falta de vino, viendo él ya la actividad maternal de María, preocupada por el problema, advierte que no era problema de ellos, pero que no tenían en común el problema. Aprovecha para lanzar la primera bengala de esta verdad consoladora. María corredentora, María asociada al Redentor, María que vela por el cuerpo de Cristo, por sus hijos, por nosotros. Es, una verdad que nos enorgullece. Últimamente, lo digo también de pasada, porque estaréis al tanto de las cosas que se publican, de lo que decía el Papa Francisco, de lo que ha apuntado el actual Papa. Hay como una especie de retención en cuanto a la intención por parte de algunos cristianos de proclamar el dogma de María corredentora, como diciendo, tranquilos, ya se dará si se tiene que dar. Pero no hay que escandalizarse por eso.
no tenemos por qué usar la palabra corredentora si eso va a presentar o puede en el futuro presentar algún problema de tipo lingüístico con los hermanos separados, que no entramos a eso. Lo que sí está claro es que es María asociada a la redención. Cada cual podemos interpretar lo que queramos, hay libertad. Pero lo más impresionante tal vez de este excepcional relato es esto: sea cual sea la interpretación de las palabras de Jesús, sea cual sea la hora a la que Jesús se refería, lo que no cabe duda es el comprobar con toda naturalidad: la Virgen ordena, haced lo que Él os diga. Y Jesús ciertamente dice y ciertamente hace, y en abundancia, y hace y creen en Él. Está claro que Juan nos desvela algo. Él sabía muy bien, pues vivió con la Virgen en su casa, por mandato de Jesús, se la lleva a su casa como madre, y debió de ser excepcional el conocimiento de Juan sobre María, y a su vez mucho más sobre su hijo. ¿Qué conocimiento no tenía María de su hijo, que fue adquiriendo durante casi 30 años de vida oculta con ella en Nazaret? De los 6 o 7 añitos a los 20 y tantos, 30 de su vida pública, ¿qué cosas nos diría Jesús a su madre sobre el misterio de su venida a redimir a los hombres? Y comentando esto de las bodas de Caná, aporta también San Juan Pablo II en esta encíclica que os he dicho. ¿Qué entendimiento tan profundo se ha dado entre Jesús y su madre? ¿Cómo explicar el misterio de su íntima unión espiritual? Por eso es absurdo y de cegatos no ver en Caná más que un milagro narrado por Juan. Por los sinópticos sabemos que Jesús se estableció en Cafarnaúm, pero después del encarcelamiento del Bautista, y allí va a la casa de Pedro, porque allí era su casa. Dice en Marcos 2:1, no hace falta que lo busquéis. Pasados algunos días, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm y se oyó decir que estaba en casa. La casa de Pedro en Cafarnaúm era su casa. Y por eso Juan, en este capítulo 2 que estamos declarando, lo da como de pasada. Leed Juan 2:12. Después fue a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero estuvieron allí solo unos días. Y luego aporta que estaba cerca de la Pascua de los judíos y que Jesús fue a Jerusalén. Bueno, obviamente bajar a Cafarnaúm para ir a Jerusalén no es el camino más recto, pero hay que tener en cuenta que Cafarnaúm era ciudad importante, desde donde partían las caravanas, era una importante ciudad. Pero además, este recorrido, no olvidar que evitaban cruzar Samaria, porque Samaria representaba a los judíos, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? No es momento de aclarar ni hacer exégesis de la palabra hermanos que han salido aquí, ¿no? Pero bástenos recordar que se refiere a parientes en general y no hermanos de sangre. De todos modos, si alguien tiene la duda, no hay inconveniente en explicárselo aparte. Y llegamos al conocido pasaje de la expulsión de los vendedores del templo que tanta tinta ha hecho correr. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 2, del 14 al 21. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los campistas sentados junto a sus mesas. Y haciendo un látigo de cuerdas, los arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas a los campistas y les volcó las mesas. Sigue. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué señal nos muestras para poder tú hacer esto? Jesús les contestó diciéndoles: destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré. Y respondieron los judíos: 46 años duró la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Luego, cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Correcto. Jesús va a Jerusalén por la Pascua, es la primera Pascua a la que hace referencia Juan, y gracias a esto sabemos que la vida pública de Jesús duró 3 años o por lo menos 2 y pico. Pues nos cita 3 Pascuas, y sabiendo que la fiesta de la Pascua era anual, gracias a eso tenemos conocimiento de los 3 años de vida pública de Jesús. Y como un israelita más, va a cumplir con sus obligaciones. Había que ofrecer en el templo, cada cual según sus posibilidades, buey, oveja, paloma, aparte de los sacrificios por votos. Y también al llegar a los 20 años, había que pagar anualmente medio siclo de plata, como 2 días de trabajo, pero como traían monedas de fuera, griegas, romanas, españolas, pensad que estaban extendidos los judíos de la diáspora por todo el sur y el norte del mar Mediterráneo, el norte de África, el sur de Europa. De todas esas colonias romanas que estaban los judíos en la diáspora, venían por la fiesta anual de la Pascua, pero lo que había que ofrecer en el templo era dinero puro, dinero acuñado por el templo. Por tanto, para facilitar el cambio y por otro lado la compra de aceite, de harina, de incienso, en el templo, en sus atrios exteriores, lo que se llama el atrio de los gentiles, había montado un verdadero comercio, pero aquello se había disparado y el cuadro era deplorable: disputas, riñas, regateo, exceso de vendedores, balidos, mugidos, excrementos, todo permitido y presumiblemente fomentado por las autoridades judías, saduceos adinerados, sacerdotes, que tenían parte en el negocio. Y Jesús, haciendo con cuerdas, que habría miles por el suelo, una especie de flagelo, y largando a hombres y animales del recinto, diciendo que su casa era casa de oración, y la que habían convertido en cueva de ladrones. Y podemos pensar que lo de ladrones no va solo por el posible negocio fraudulento, sino por quienes, teniendo la responsabilidad del recinto, habían permitido que eso llegara a esta situación. Si leéis los sinópticos, veréis que por comparación que Juan, que ya conoce los escritos, no hace una descripción detallada de la cena, pero sí añade 2 elementos nuevos. Nos dice la impresión que causó en los discípulos y la pregunta, lo hemos oído, de las autoridades y la respuesta de Jesús. Dice que se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron: ¿por qué obras así? Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Toma, ¿qué hubiera dicho? Replicaron los judíos: 46 años se ha empleado en edificar el templo, ¿y tú vas a reconstruirlo en 3 días? Y añade Juan, esto muy de Juan, no lo encontraremos en ningún otro sitio: él hablaba del templo de su cuerpo. Es posible que aun echando a todos, el látigo lo usase para espantar a los animales, y el que dijese lo de las palomas, quizás eso de ahí se debe más a que estaban enjauladas y no que fueran ofrenda a los pobres, o como algunos han ido decir, si bien Mateo apunta que derribó las mesas de los cambistas. En el versículo 16 hemos leído la casa de mi Padre. Dicho así, en un sentido personal y único, era solamente posible proclamarse por Jesús, por el Mesías, sino Hijo de Dios, por tanto Dios. Y recordemos que esto fue considerado como blasfemia y por ello reo de muerte en el Sanedrín, porque te has hecho Dios.
Solo el Mesías podía decir tal cosa. Y como observamos en todo el pasaje, dichos y hechos recogidos por Jesús proclaman la divinidad de Cristo. Y los discípulos recuerdan el Salmo 69:10, para los que tomáis nota. El celo de tu casa me consume. Aunque es muy posible que se acordasen después de la resurrección, cuando ya ven cumplida la Escritura y cuentan con la especial ayuda del Espíritu Santo. De Texas abajo, el pasaje nos invita a pensar que la turba aplaudió, vio bien, pues sufría los abusos que soportaban por miedo a los jefes, pero también que Jesús imponía sumo respeto, su figura, su mirada, sus milagros. Intentemos ir un poco más allá en este gesto de Jesús. Lo que Jesús hace es un gesto profético, con el cual está diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es la coherencia entre el culto a Dios y el culto y lo que está ocurriendo aquí, lo de cada día? La respuesta de Jesús es enigmática y ellos no lo pueden comprender. Y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se han empleado en edificar el templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Juan añade lo de que él hablaba del templo de su cuerpo, claro. Pero debió quedar, como ya dijimos, impresionado por aquella fenomenal mole del templo de Herodes. Era, para nuestro conocimiento, el templo que hizo a la vuelta del destierro Zorobabel. No hay otro templo. Pero Herodes el Grande se encargó, pues eso, como cuando hacemos el obra en casa y lo tiramos todo, lo hacemos de nuevo, pues algo parecido. Se encargó de hermosear, para complacer a los judíos, ese templo de Zorobabel, y que hermoseó todo, y obviamente sabemos por la historia que tardó 46 años. Cuando Juan vivió unos años después de la destrucción y la resurrección del cuerpo de Jesús, con esta visión retrospectiva, al escribir su evangelio años después, hace esta afirmación: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Fijaros si tiene importancia la respuesta de Jesús, que además de la trascendencia de la profecía referida a su muerte y resurrección, fue usada y distorsionada, sirviendo de acusación en el proceso de Jesús ante el Sanedrín. Se lo echaron en cara en la cruz, bajo de la cruz. Incluso lo usan en el pasaje de San Esteban. Herodes reconstruyó el templo durante 46 años, como os he dicho. Empezó el año 18 del 734-35 de Roma, o sea, 19 o 20 años antes de Cristo. Pasaje, por cierto, que da una de las fechas más seguras para conocer los años de la vida pública de Jesús. Por Flavio Josefo, historiador judío, sabemos que la terminación de los últimos retoques a la obra llegaron unos años después de su destrucción, hasta el 62-64. Y a este templo venían de todo el mundo a celebrar culto y sacrificios. Y sabemos por la historia que fue destruido en el año 70 por Tito, cuando desaparece el pueblo judío de la historia. El cuerpo de Cristo, en cambio, sería destruido, pero resucitado al 3er día, centro del culto espiritual. Y en verdad, como dijo verdaderamente la samaritana, leemos Juan 4, pegamos un salto, del 22 al 23, aunque luego hablaremos de la samaritana cuando lleguemos al capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre quiere. Los de la samaritana, o a lo mejor para nosotros también. Para nosotros también. Esos son los adoradores que el Padre quiere. Juan 4, 22, 23. No cabe duda de que es este
uno de los grandes signos o símbolos de Juan. ¿Recordáis su visión de la Jerusalén celestial en Apocalipsis? Pegamos el salto de un año, no tenéis por qué acordaros. Que como el año pasado dimos el curso de Apocalipsis, al final ya del 21-22 aclara este símbolo, ¿no? Dice, ¿tenéis a mano Apocalipsis? Pues leedme 21-22. Cuando habla de la Jerusalén celestial. Pero templo no vi en ella, sí. Sí. Pero templo no vi en ella, pues el Señor Dios Todopoderoso, con el Cordero era su templo. Esto es. Ahí nos dice, en la visión de Apocalipsis, hablando de la Jerusalén celestial, bajada del cielo, con todas esas preciosidades que cuenta. Si queréis echarle una vueltecita y dar la vuelta al año pasado, sobre todo el final, el capítulo 20, 21, 22, donde nos queda claro quién es el que habita en ese templo espiritual, que no es otro que el Señor. Los que el Padre busca son esos adoradores. Y al leer los sinópticos nos encontramos con que la expulsión de los vendedores la sitúan en la última Pascua, mientras que Juan la sitúa en la primera. ¿Hubo dos expulsiones o solo hubo una? ¿En la primera según Juan o en la última según los sinópticos? Según la mayoría de los exegetas nombrados argumentos para sostener, hubo solo una, y fue al principio, como escribe Juan, Marcos y Lucas. Siguen en general el orden adoptado por Mateo, y sabemos que Mateo no es nada cronológico. Aquí entra en juego las complicadas conjeturas acerca de la composición del Evangelio de Mateo, la famosa fuente Q, el Evangelio de Mateo en arameo, en fin, hay mucha tela que cortar para definir en qué momento se conoce el Evangelio de Mateo, la traducción al griego, ¿no? Y además, al no narrar los sinópticos más que un viaje de Jesús a Jerusalén, lo hacen sin precisión histórica, que en Juan es muy considerada. Los sinópticos agrupan todos los sucesos ocurridos en Jerusalén dentro del marco histórico, en la última Pascua. Un detalle de crítica interna. Cuando Mateo narra la expulsión, dice que seguidamente se puso a curar, lo que como podéis suponer no se concibe tras la expulsión. Durante los 8 días que duraba la fiesta de la Pascua, Jesús debió hacer varios milagros, bastantes curaciones. Leemos el final de este capítulo segundo porque sí, doctrinalmente nos interesa. Leemos Juan 2, 23, 25. Mientras estaba Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos. No necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Efectivamente, hemos escuchado que muchos creían en su nombre, que ya sabéis decir creer en el nombre es creer en la persona, para un semita. Pero ¿qué creyeron? ¿Por qué Juan concluye diciendo que Jesús no se fiaba de ellos? Es que ciertamente los milagros son palancas para la credibilidad, pero la auténtica fe no es sentir admiración o profunda impresión ante un milagro. El hecho psicológico de asombro ante el milagro no es más que un posible primer paso para la fe. Y digo posible, pues no se sigue necesariamente que todos crean. Acordaos de la resurrección de Lázaro, que leíamos, ¿no? Unos creyeron y otros dijeron que hay polvo. Vamos a decírselo a los saduceos, a los fariseos. Así ocurrió. Y tanto unos como otros estaban presentes al hacer el milagro. Lo vamos a dejar aquí, primero porque se nos ha ido la hora y segundo porque ya empezamos a desarrollar un poquito más este tema el próximo lunes, si Dios quiere, ¿vale? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de día del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti. Que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la verdad que hay en reflejándote en nuestros hijos, un destello de tu luz y fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos el Señor de la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ofrecen con tantas palabras. Mas cuando entramos sentimos seguro de vencerlo. El comando del poder de tu pie y ten la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor.